La noche del 24 de enero de 2019, la casa suburbana y tranquila en el condado de Seminole, Florida, se hundió de repente en un silencio mortal. 3 cuerpos yacían inmóviles. La madre desplomada sobre el teclado manchado de sangre. El padre caído en medio de la cocina con 2 impactos de bala en el corazón. Y el hermano mayor, quien siempre protegió al menor, acurrucado al pie de la escalera, con la pistola fuertemente aferrada como si se hubiera suicidado. La policía creyó inicialmente que se trataba de un horrendo asesinato-suicidio. Sin señales de intrusión, sin pérdida de bienes, la pistola tenía las huellas dactilares de la última víctima. Pero una mancha de sangre borrada en la puerta principal, cerrada con llave desde el exterior, hizo pedazos todas las hipótesis. El ausente, Grant Amato, de 30 años, el hijo menor débil de la familia. El Honda blanco desapareció. El portátil de su habitación también se esfumó. Solo 24 horas después, fue arrestado en un motel de carretera con expresión de decepción por ser atrapado tan rápido. En los 3 meses previos, Grant había robado en secreto $200,000 de sus propios padres y hermanos. No para vivir, sino para alimentar una ilusión amorosa con Sylvie, la modelo webcam búlgara a la que nunca conoció en persona. Él creía que ella lo amaba. Le regaló lencería, joyas y sumas de hasta $100,000 en una sola noche. Le mintió diciendo que era un empresario rico. Pero cuando la familia lo descubrió, cortó el dinero y expuso la verdad frente a Sylvie. Grant no tuvo escapatoria. Eligió la pistola que estaba en el dormitorio de sus padres, la única sin candado, y convirtió la casa en un matadero. El juicio posterior lo expuso todo. Cientos de videos archivados de Sylvie, el último mensaje que le envió después de matar: «Amor, estoy bien». Una transferencia bancaria realizada después de que sus padres ya estaban muertos, usando la huella dactilar de la víctima. El jurado tardó solo 90 minutos en concluir: cadena perpetua sin libertad condicional. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Puede una adicción a las webcams convertir a un hermano en un exterminador familiar? ¿O detrás de esa apariencia tímida, Grant Amato siempre fue una bomba de tiempo? Sylvia Vinces, conocida más como Sylvie, era una modelo webcam búlgara que sin querer se convirtió en el centro del mundo de Grant. Él la encontró por primera vez en Cam Girls, una plataforma de transmisión en vivo para adultos, y quedó inmediatamente cautivado. Noche tras noche, Grant pasaba horas viendo su programa, pagando 90 tokens por minuto. Para mantenerse al día, solía comprar paquetes de 5,000 tokens a $600 cada uno. Antes de que fuera demasiado tarde, Grant comenzó a enviarle regalos, ropa, juguetes sexuales y otros artículos a Sylvie, tratándola como si fuera su novia. Aunque Sylvie nunca correspondió a esos sentimientos, valoraba sus contribuciones económicas. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Grant no usaba su propio dinero para pagar. En solo 3 meses había retirado en secreto $200,000 tanto de su padre como de su hermano. Grant gastó los $200,000 de la familia para alimentar su obsesión. Preocupada por su deterioro, la familia impuso límites estrictos para contener su conducta. Pero las consecuencias de esa obsesión destructiva estaban a punto de alcanzar un clímax inimaginable. Margaret y Chad Robert Amato se casaron a mediados de la década de 1980. Margaret era 2 años mayor que Chad y ya tenía un hijo llamado Jason de un matrimonio anterior. Chad aceptó con gusto a Jason como su hijastro. En 1988 dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Cody, y al año siguiente, el 20 de mayo de 1989, nació su segundo hijo, Grant. Los 3 hermanos crecieron muy unidos. Aunque rara vez se les negaba algo, entendían que los privilegios se ganaban respetando reglas estrictas en casa, estudiando bien, colaborando en las tareas domésticas y manteniendo buena conducta. Se les motivaba a enorgullecer a sus padres y a ser un apoyo sólido. Tanto Margaret como Chad tenían alta formación en el sector sanitario.
Margaret construyó una carrera como gerente ejecutiva senior en una clínica privada de primer nivel, mientras Chad, que empezó como farmacéutico clínico, luego se dedicó al desarrollo de software. Económicamente, la familia vivía cómoda en una amplia casa suburbana con un establo donde criaban caballos de carreras como pasatiempo. Jason se fue a la universidad y finalmente se estableció en otro estado con su propia familia. Aunque vivía lejos, mantenía un contacto estrecho con sus padres y hermanos. Cody y Grant eran especialmente cercanos. Solían hacer todo juntos. Iban a la misma escuela, participaban en los mismos equipos deportivos y los fines de semana iban a disparar con su padre. El padre guardaba una colección de armas bajo llave. Como hijo menor, Grant recibía atención especial por ser frágil y enfermizo de pequeño. Grant creció tímido y poco sociable fuera de la familia. Los dos hermanos se convirtieron en compañeros principales, con Cody asumiendo un rol más central cuando Jason se mudó. Tanto Cody como Grant ingresaron en la Universidad de Florida Central, estudiaron enfermería y luego avanzaron a la especialidad en anestesia. Cody se ganó la reputación de ser confiable y hábil. En cambio, Grant cometía errores frecuentes que obligaban a revisar su trabajo. En el verano de 2018, la carrera de Grant tocó fondo al ser sorprendido robando potentes sedantes del hospital. Esos fármacos se usaban poco y estaban estrictamente controlados por sus efectos alucinógenos y eufóricos. Se rastrearon hasta él, lo que derivó en su arresto tras un interrogatorio policial. Grant admitió haberlos tomado, alegando que los usaba en pacientes que, según él, no recibían suficiente anestesia. Algunos especularon que podría estar abusando o vendiéndolos, aunque no había pruebas sólidas. Fue suspendido de inmediato y finalmente despedido. Las acusaciones de robo se retiraron después, en parte gracias a la intervención de sus padres. Tras perder el empleo, Grant, que a los 29 años ya era retraído, se aisló aún más. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, pegado a la computadora, con casi toda su actividad en línea centrada en sitios para adultos. La interacción social, especialmente con mujeres, siempre fue un desafío que lo hacía sentir impotente e incapaz de enfrentarlo. Para llenar el vacío de su vida solitaria, dedicaba innumerables horas a chatear con modelos webcam en distintas plataformas. Ese pasatiempo se volvió rápidamente costoso y Grant lo financiaba retirando dinero de sus padres y hermanos. Con el tiempo, la dependencia de contenido adulto y alcohol se convirtió en una adicción completa. Aún así, Grant parecía conforme con su estilo de vida parasitario, viviendo del apoyo familiar sin retribuir nada. En una plataforma de encuentros privados en línea conoció por primera vez a Sylvia Vinces, conocida como Sylvie, una mujer seductora y atractiva de Bulgaria. La confianza y el encanto de Sylvie hicieron que Grant se sintiera valorado, deseado y especial. Se convenció a sí mismo de que la conexión era real y de que los sentimientos de ella hacia él eran sinceros. Creyendo que estaban en una relación, Grant se propuso superar a los demás competidores. Miss Tony invertía horas y miles de dólares diarios para mantener su atención, regalándole artículos de lujo como lencería fina y joyas que ella lucía en sus transmisiones. Finalmente, la paciencia de su padre se agotó y le dio un ultimátum. O Grant conseguía trabajo o le cortarían el apoyo económico y lo obligarían a irse de casa. Grant aceptó buscar empleo, aunque no tenía intención real de hacerlo. En su lugar, les dijo a sus padres que quería dedicarse a ser streamer de videojuegos. Aferrándose a la esperanza de un avance, sus padres incluso le instalaron una estación de streaming. Al tener su propio espacio, Grant rápidamente recayó en viejos hábitos, navegando por sitios para adultos. En agosto de 2018, su hermano mayor Cody decidió viajar a Japón para cambiar de aire e invitó a Grant y a su amigo Jeremy. Cody y Jeremy ahorraron para el viaje. Los gastos de Grant fueron cubiertos por sus padres, pero en vez de darle el dinero directamente, se lo entregaron a Cody confiando en que lo administraría bien. Durante todo el viaje, Grant se mostró apático y desinteresado. Apenas se entusiasmaba con los lugares turísticos o actividades. Solía quedarse mirando el teléfono.
En lugar de unirse a los recorridos, se quedaba en el hotel usando el portátil de Cody en vez de explorar con el grupo. Una vez, cuando llegaron a un lago cerca del monte Fuji, Jeremy olvidó por descuido su tarjeta de crédito en la habitación. Grant aprovechó la oportunidad, accedió a la cuenta de Jeremy y robó miles de dólares, transfiriéndolos a sesiones privadas con su modelo favorita, Sylvie. Cuando Jeremy descubrió la pérdida, pensó que era fraude con tarjeta. Incapaz de identificar al culpable, investigó, pero regresó a casa sin saber que Grant era el responsable. Mientras tanto, Grant, desesperado por ganar la admiración de Sylvie, se alejaba cada vez más de la realidad. Inventaba mentiras elaboradas, afirmando que vivía solo en una lujosa mansión, poseía un próspero negocio y era lo suficientemente rico para gastar sin límites. Para respaldar esas historias, le enviaba grandes sumas de dinero. A veces solo unos miles, otras hasta $100,000 para su cumpleaños. Ese gasto temerario no pasó desapercibido. Sus padres pronto notaron que usaba sus cuentas para todo. Grant intentó justificar los cargos diciendo que eran inversiones para su canal de streaming y construir audiencia. Pero Chad y Margaret rápidamente se dieron cuenta de que mentía. El enfrentamiento escaló a una gran discusión familiar. Chad insistía en echar a Grant de casa. La madre y Cody intervinieron, señalando que Grant luchaba contra una severa adicción a Internet. La familia quedó atónita al saber que había retirado casi $200,000 de sus cuentas. Al registrar su habitación, encontraron frascos con potentes medicamentos. Grant insistía en que los usaba para lidiar con el estrés. Los padres decidieron cortar su acceso financiero y planeaban internarlo en rehabilitación tanto para drogas como para adicción a Internet. Sintiéndose acorralado e insoportable, Grant declaró que todo había terminado y amenazó con suicidarse antes de salir huyendo en el auto. Luego se descubrió que Grant había ido a casa de sus tíos, donde atravesó la cerca y chocó contra la pared del garaje. Compadecidos por el caos familiar, sus parientes le dieron alojamiento temporal hasta que las cosas se calmaran. Grant aceptó, pero al día siguiente traicionó esa generosidad, robando miles de dólares de sus cuentas para continuar las sesiones privadas con Sylvie. Cuando los tíos descubrieron el robo e informaron a los padres, estos les suplicaron que no llamaran a la policía, prometiendo devolver el dinero y manejar a Grant dentro de la familia. Ese mismo día, Chad fue a recoger a Grant. Reconociendo la urgencia, Chad, Margaret y Cody concluyeron que persuadirlo ya no funcionaba y temían que siguiera robando si no estaba controlado. Grant recibió un ultimátum claro: o ingresaba en un programa de rehabilitación para tratar sus adicciones o enfrentaría la cárcel por los robos. A regañadientes aceptó y fue internado en un centro de tratamiento a finales de diciembre de 2018. Mientras estuvo ausente, sus padres revisaron la computadora y descubrieron toda la magnitud de su obsesión. Encontraron el perfil de Sylvie junto con cientos de videos y mensajes que Grant había guardado y revisaba obsesivamente, esperando encontrar la verdad. La familia contactó a Sylvie explicándole que Grant no era el rico empresario que decía ser, sino un desempleado luchando contra adicciones, y que el dinero que le había dado era robado. Sylvie, sin embargo, mantuvo una actitud fría, afirmando que su relación con Grant era estrictamente profesional y que no pensaba devolver el dinero. El 5 de enero de 2019, Grant regresó inesperadamente a casa tras abandonar el tratamiento prematuramente por incumplimiento, completando menos de un cuarto del programa. Llorando, prometió cambiar y buscar trabajo, pero también amenazó con suicidarse si lo obligaban a volver. Sus padres, divididos entre el miedo y la esperanza, decidieron darle una última oportunidad bajo condiciones estrictas. Le prohibieron usar computadora, le impusieron un horario diario riguroso y supervisaron estrictamente cualquier dinero que ganara. Incluso lo ayudaron a conseguir un empleo de medio tiempo en un almacén local. Las primeras semanas, Grant cumplió las reglas, haciendo que sus padres esperaran que realmente estuviera cambiando.
Pero el 24 de enero de 2019, todo se derrumbó cuando Grant convenció a su madre Margaret de prestarle el portátil un momento para revisar correos y buscar un mejor empleo. Confiando en su hijo, Margaret aceptó, sin saber que cometía un error fatal. La primera acción de Grant fue intentar contactar a Sylvie, solo para descubrir que sus padres le habían revelado la verdad. Para Grant, eso fue una traición. Humillado ante la única persona que creía que lo amaba, se convenció de que sus padres merecían pagar por lo que habían hecho. Aunque Chad había cerrado con llave la caja fuerte con la colección de armas, solo él tenía la llave. Grant sabía que había una pistola cargada guardada en el dormitorio de sus padres. Esa fue el arma que eligió. Su madre estaba sentada frente a la computadora en el estudio cuando Grant se acercó sigilosamente por detrás y le disparó en la nuca, matándola al instante. La posición del cuerpo de Margaret mostraba que no tuvo oportunidad de reaccionar ni de darse cuenta de lo que ocurría. Grant esperó a que su padre, Chad, regresara a casa. Cuando Chad entró en la cocina, Grant le disparó 2 veces en el pecho con una expresión serena y aterradora, sin darle chance de defenderse. Lo que siguió fue aún más cruel. Grant decidió culpar a su hermano Cody, quien siempre lo había apoyado y querido. En ese momento, Cody ya vivía con su novia, pero Grant usó el teléfono de su padre para atraerlo de vuelta. Envió un mensaje desesperado diciendo que algo terrible había pasado y suplicándole que regresara inmediatamente. El plan funcionó. Cody salió apresuradamente del trabajo y volvió a casa. Al entrar y bajar al final de la escalera, Grant abrió fuego. Cody cayó gravemente herido, pero no murió de inmediato. Consciente de su destino, quedó impotente para cambiarlo. Tras matar a toda la familia, Grant limpió cuidadosamente las huellas de la pistola, la colocó en la mano de Cody para transferir las impresiones y la dejó a su lado para simular un escenario de asesinato-suicidio. Grant recogió tranquilamente sus cosas, descargó los archivos de video interactivos con Sylvie e incluso le envió un mensaje como si nada hubiera pasado. Cuando estuvo listo, empacó el auto y se fue. El 25 de enero de 2019, la preocupación aumentó cuando compañeros de trabajo de Cody llamaron a la policía del condado de Seminole, Florida. Cody, conocido como enfermero confiable, no llegó a su turno, algo muy inusual. El informante dijo que Cody había salido temprano la noche anterior diciendo que había una emergencia familiar y se fue tan apresurado que olvidó cobrar su salario. El teléfono de Cody estaba en silencio desde la noche anterior. Su novia dijo que había ido a casa de sus padres tras recibir el mensaje, pero no regresó ni contactó. Desconcertados, los agentes fueron enviados a la casa Amato. La residencia familiar en los suburbios de Orlando estaba en un terreno amplio, con establo y senderos para caminar. Al llegar la policía, vieron el auto de Cody en la entrada y luces encendidas en varias habitaciones, dando la sensación de que todo estaba normal. Sin señales de intrusión. Todas las puertas y ventanas cerradas con llave. Los patrulleros golpearon varias veces sin respuesta y el teléfono fijo no contestaba. Con la alarma creciente, se les autorizó entrar y abrieron la cerradura trasera con una navaja. Un silencio escalofriante envolvió la casa, aunque las luces estaban encendidas. Lo que encontraron fue aterrador. Chad, el padre de 59 años, yacía muerto en el suelo de la cocina cerca de la entrada principal, con 2 disparos en el pecho. Cody, de 31 años, fue hallado al pie de la escalera, acurrucado en un charco de sangre. En el estudio, Margaret, de 61 años, parecía dormida frente a la computadora, con la cabeza apoyada en la mano. Sin embargo, la sangre en la pantalla y el orificio debajo revelaban la cruda realidad. Junto al cuerpo de Cody, la policía encontró una pistola que luego se confirmó por peritaje tenía sus huellas. Inicialmente, la escena parecía un trágico asesinato-suicidio con Cody como autor de matar a sus padres y luego quitarse la vida. La ausencia de intrusión o robo reforzaba esa teoría. Pero una prueba clave contó otra historia.
La sangre borrada en la puerta principal indicaba que había sido cerrada con llave desde afuera, sugiriendo fuertemente que el asesino no era una de las víctimas. La atención se volvió rápidamente hacia el hijo menor Grant, de 30 años, que no aparecía desde la noche del crimen. Su Honda blanco desapareció junto con varias pertenencias, incluido el portátil de su habitación, evidenciando una huida precipitada. Grant fue rápidamente puesto en la lista de personas de interés y se inició la búsqueda. Al día siguiente, los investigadores siguieron el rastro y lo encontraron en un motel de carretera en el condado de Orange. Fue arrestado sin resistencia, sin sorpresa, pero claramente decepcionado por ser capturado tan pronto. A pesar de la montaña de pruebas en su contra, Grant negó rotundamente su participación. Durante el interrogatorio, inventó una serie de mentiras, pintando a su padre como un abusador que lo maltrataba. También acusó a su madre y hermano de ponerse del lado del padre, afirmando que Chad quería destruir su relación con Sylvie, a quien describía como su verdadero amor. Pero al preguntarle sobre la noche del 24 de enero de 2019, su declaración se desmoronó. Las explicaciones cambiaban y se contradecían. Dijo que hubo una pelea violenta entre su padre y Cody, en la que Cody disparó a Chad y Margaret recibió un balazo accidental. Grant afirmó que no estaba en la casa durante el ataque, que su padre lo había echado y que durmió en el auto. A la mañana siguiente se fue sin saber qué había pasado, pero su declaración estaba llena de contradicciones y carecía de respaldo convincente. Las pruebas acumuladas señalaban claramente a Grant como el único autor intelectual y ejecutor de los asesinatos familiares. Grant fue formalmente arrestado y procesado como principal sospechoso en la masacre de 3 personas, con una fianza fijada en $750,000, muy por encima de sus posibilidades. Permaneció en prisión hasta que el juicio comenzó el 15 de julio de 2019. Durante el proceso, numerosos testigos declararon en su contra, incluyendo a su hermano mayor Jason, otros familiares y Jeremy, amigo de Cody, a quien Grant robó dinero en el viaje a Japón. Lo describieron como alguien obsesionado con la adicción, mentiroso habitual y ladrón reincidente. Una prueba clave presentada al jurado fue una gran transferencia desde la cuenta de Chad a Grant, realizada después de que toda la familia ya estaba muerta, demostrando un intento calculado de apropiarse del dinero tras los asesinatos. Ese acto sugería que Grant usó la huella dactilar de su padre para aprobar la transacción fraudulenta. El fiscal solicitó la pena de muerte, enfatizando el carácter premeditado y calculado de los asesinatos. La defensa replicó describiéndolo como enfermo mental que necesitaba tratamiento psiquiátrico en vez de ejecución. 12 de agosto de 2019, la sala del Tribunal del Condado de Seminole quedó en silencio absoluto. El jurado regresó tras 90 minutos de deliberación. Culpable. 3 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia resonó como un martillo final. Cadena perpetua sin libertad condicional. Grant Amato, de 30 años, permaneció inmóvil, sin lágrimas, sin temblores. El juez preguntó por última vez, ¿tiene algo que decir sobre el arrepentimiento? Grant alzó la vista, voz monótona, fría como el hielo. Mi familia me culpó durante meses por arruinarles la vida, por robar y por no seguir las reglas de la casa. Así que también pueden culparme por esto. Esa frase final, no una disculpa, sino una justificación, hizo estremecer a toda la sala. Sylvie, la mujer búlgara que recibió cientos de miles de dólares de Grant, no apareció. No devolvió un centavo. No envió condolencias. Jason, el único hermano mayor que quedaba vivo, salió de la sala con los ojos enrojecidos, susurrando. Él ya estaba muerto, mucho antes de empuñar el arma. Grant fue conducido con esposas. El Honda blanco fue confiscado. El portátil lleno de videos de Sylvie fue sellado como evidencia. La casa en Chuluota ahora es un montón de cenizas de recuerdos, subastada y luego abandonada. ¿Y Grant?
Vive en una celda de 6 por 9 pies, sin internet, sin tokens, sin Sylvie. Cada noche sigue mirando la oscuridad, susurrándose a sí mismo. Ella me amaba. Ellos no entendieron. El caso se cerró, pero la pregunta aún obsesiona. ¿Puede una ilusión amorosa matar a toda una familia? ¿O Grant Amato solo esperaba una excusa para apretar el gatillo? En una noche invernal de diciembre gélida del año 2016, en medio del barrio acomodado y tranquilo de North York, Toronto, el grito desgarrador de una mujer rasgó la oscuridad de la noche y luego se apagó abruptamente. 3 niños en la lujosa casa seguían durmiendo profundamente, sin saber en absoluto que a solo unas paredes de distancia, su madre, la médica de familia Elana Frick, de 40 años, amada por sus pacientes y respetada por sus colegas, estaba enfrentando una muerte horrenda. A la mañana siguiente, su esposo, el talentoso neurocirujano Mohamed Shamji, informó con calma a la policía: «Mi esposa se fue con una maleta y un nuevo amante». Pero el auto de Elana seguía inmóvil en el garaje, y solo 24 horas después, una maleta vieja fue encontrada a orillas del río Humber. En su interior estaba el cadáver de ella, descalza, en pijama, con la cabeza destrozada y el cuello lleno de marcas de dedos que la estrangularon. Como una pareja de médicos perfecta que vivía en una mansión de $1.500.000, con hijos en escuelas de élite y carreras brillantes, terminó en un asesinato brutal dentro de su propia casa. ¿Y por qué, solo unos días antes de morir, Elana envió un correo a una amiga? «Estoy en proceso de divorcio. ¿Todo en casa es un caos?» Elana Frick nació en el año 1977 en Windsor, Canadá, hija de Joseph y Anna Frick. Tenía una hermana mayor llamada Caroline. Sus padres, de origen croata, emigraron a Canadá en la década de 1960 para trabajar en General Motors. Después de que Caroline naciera en el año 1970, la familia Frick sufrió la pérdida de 2 embarazos y los médicos diagnosticaron que no podrían tener más hijos. Contra todo pronóstico, Elana nació en el año 1977 y sus padres la consideraron un milagro. Cuando era pequeña, la familia se mudó de Windsor a Tecumseh, un pueblo tranquilo en el suroeste de Ontario, donde pasó su infancia. Inteligente, curiosa y llena de energía, Elana amaba leer y pasaba horas sumergida en las páginas de los libros. Estudió en la escuela primaria St. Peter y luego en la escuela secundaria St. Anne. Durante la secundaria, Elana participó en danzas folclóricas croatas y pasaba los veranos trabajando en los campos de maíz cercanos a su casa. También era muy activa, formando parte del equipo de atletismo de la escuela. En esos años conoció a un chico llamado Matthew Rayod y ambos rápidamente se volvieron inseparables. Compartían todo, desde las comidas familiares hasta la pasión por la música, e incluso cumplieron juntos el sueño adolescente de asistir a un concierto de Nirvana en la década de 1990. Nirvana era su banda favorita, y el vínculo entre ambos parecía indestructible. Amigos y familia creían que habían nacido para casarse. Sin embargo, la vida tomó otro rumbo después de graduarse. Elana comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Ottawa, mientras Matthew se quedó en su pueblo natal. La relación a distancia se volvió cada vez más difícil, y aunque estaban comprometidos, Elana finalmente decidió romper para concentrarse por completo en sus estudios. La ambición de Elana se forjó en los años en que vio a sus padres trabajar duramente en la fábrica de General Motors. A menudo hablaba de lo agotador que era su empleo y se prometió a sí misma construir una carrera que ofreciera tanto estabilidad financiera como una mejor calidad de vida. Esa determinación pronto dio frutos. Brilló durante toda la carrera de medicina y se convirtió en una de las estudiantes más destacadas del programa. En el año 2003, mientras hacía prácticas en el hospital de Ottawa, Elana jugaba al billar en la sala de recreación cuando llamó la atención de Mohamed Shamji, un residente de neurocirugía.
Shamji era hijo del doctor Farid M. Shamji, un prestigioso cirujano torácico, proveniente de una familia acomodada y respetada de Ottawa. Entrenado en las mejores escuelas del país, se le consideraba un prodigio médico. Comenzó a jugar billar con Elana y poco a poco le propuso salir. Elana se sintió atraída por su inteligencia, ambición y origen distinguido, pero en el fondo a veces se preguntaba si realmente era digna de él. Sin embargo, la relación entre ellos no era perfecta. Mientras Elana daba todo de sí, las acciones de Shamji a menudo la herían y decepcionaban. Se perdió la ceremonia de graduación médica de ella alegando estar enfermo, pero después ella descubrió que en realidad había salido con amigos. Tampoco era fiel, seguía en contacto con una mujer que había conocido en la universidad. A pesar de las claras señales de alerta, el encanto y la persistencia de Shamji hicieron que Elana regresara varias veces, incluso después de que ella intentara romper 2 veces. En abril del año 2004, Elana llevó a Shamji a presentarlo a sus padres. Joseph y Anna no quedaron impresionados. Lo vieron distante, poco interesado en conocer a la familia. Preocupado, Joseph aconsejó a su hija que no se atara a alguien así, enfatizando que merecía a alguien que la respetara y valorara. Una mañana, Anna oyó por casualidad a la pareja discutiendo. Cuando preguntó qué pasaba, Elana, con aspecto cansado, solo dijo que no había dormido y que no era nada. Anna pensó que era un desacuerdo menor y no intervino más. Poco después, Elana descubrió que estaba embarazada. La noticia puso a Shamji en una situación complicada. Sus padres, musulmanes conservadores, seguramente no aceptarían un hijo fuera del matrimonio, mucho menos que él quisiera casarse con alguien de otra religión. Tras mucho pensarlo, Shamji concluyó que casarse era la solución más razonable. La pareja comenzó a organizar 2 ceremonias separadas, una según la tradición musulmana de él y otra para la familia de ella. El día 1 de septiembre del año 2004, Elana y Shamji se casaron en una ceremonia musulmana tradicional en Ottawa. En ese momento, Elana estaba embarazada de casi 5 meses y respetó todas las costumbres, incluida la aplicación elaborada de henna en las manos, algo que dejó perpleja a su madre, católica devota. La ceremonia resaltó las marcadas diferencias entre las 2 familias. Del lado de Elana, trabajadores sencillos; del lado de Shamji, la élite médica. Aunque el alcohol estaba prohibido en la ceremonia, algunos invitados bebieron a escondidas en el estacionamiento. Aunque en apariencia parecía que 2 mundos distintos se unían, la tensión subyacente en la relación de Elana y Shamji ya presagiaba las dificultades venideras. Antes de la segunda boda, según el rito católico, la pareja debía asistir a sesiones de consejería prematrimonial. Sin embargo, Shamji se negó a participar e incluso pidió a un amigo en común llamado John Mark que fuera en su lugar. Cuando John se negó, las sesiones fueron canceladas. A pesar de la falta de entusiasmo de Shamji, ambos realizaron una ceremonia pequeña en la iglesia St. Francis of Assisi en Windsor. A diferencia de la primera boda, esta fue sencilla, con pocos invitados. Para ocultar la henna que se desvanecía de la ceremonia anterior, Elana usó guantes largos elegantes. Tras intercambiar votos, subieron a una limusina hacia el hotel y Casino Caesar para disfrutar de una breve luna de miel parcial. Inmediatamente después de la segunda boda, compraron una casa en Ottawa y se establecieron allí. Elana comenzó su carrera como médica de familia en el hospital de Ottawa, mientras Shamji continuaba su residencia en neurocirugía. En enero del año 2005, tras un embarazo difícil, Elana dio a luz a su primera hija. Estaba inmensamente feliz de ser madre, pero Shamji se mostró frío y distante. Pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio en el piso de arriba, enfocado en el trabajo, rara vez prestando atención a su esposa e hija. La tensión aumentó cuando la familia de Shamji vino de visita poco después del nacimiento. En ese momento, Elana estaba arriba amamantando y no bajó a saludar, lo que enfureció a Shamji. Luego la reprendió duramente, diciendo que era su obligación recibir a los invitados en la puerta. Sintiéndose atrapada y sola, Elana confidenció a sus padres que siempre vivía con miedo, midiendo cada palabra en su propia casa.
Con el tiempo, el control de Shamji se volvió más severo, estallando a menudo en arrebatos de ira sin motivo aparente. Aunque Elana rara vez compartía sus problemas personales, las personas cercanas notaron que se volvía cada vez más melancólica. Shamji criticaba constantemente la apariencia de su esposa, burlándose de su aumento de peso posparto y de su mala cocina. Un mes después del nacimiento, el conflicto alcanzó su punto máximo cuando Shamji, en un ataque de ira, llamó a los padres de Elana y dijo que ella quería divorciarse. Elana arrebató rápidamente el teléfono, asegurando a sus padres que todo estaba bien, y colgó. Poco después, mientras sus padres se preparaban para la misa matutina del domingo, descubrieron una llamada perdida desde la casa de Elana. Al devolver la llamada, escucharon claramente una discusión violenta. Los gritos furiosos y los insultos de Shamji resonaron, dejándolos impactados y devastados. En la primavera del año 2005, Shamji fue aceptado en el programa de doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Duke en Carolina del Norte. Viendo esto como una oportunidad para continuar estudiando, Elana también se inscribió en el Máster de Políticas Públicas en Duke, y ambos se prepararon para mudarse a Estados Unidos en otoño. Pero solo unos días antes de partir, estalló una gran pelea. Shamji agredió físicamente a Elana. Horrorizada, ella tomó a la bebé y huyó a refugiarse en casa de una amiga. Sin saber dónde estaban su esposa e hija, Shamji llamó frenéticamente a amigos para averiguar hasta dar con el lugar. Tras 3 días, prometió irse a vivir con sus padres si ella regresaba a casa. A pesar del miedo, Elana aceptó, pidiendo a John Mark que se quedara cerca para protegerla hasta que llegaran sus padres. Por este ataque, Shamji fue acusado de 3 cargos criminales, incluyendo agresión y amenazas a la vida. Estas acusaciones pusieron en riesgo su carrera y los planes de mudarse a Estados Unidos. Decidido a proteger su futuro, Shamji intentó reconciliarse con Elana. Semanas después, la familia organizó el bautizo de la hija en una iglesia en Windsor. Cuando los invitados preguntaron por qué Shamji no estaba, Elana mintió diciendo que estaba ocupado con el trabajo. Pero en privado confidenció a su primo Rob que acababan de tener una fuerte discusión. Rob le aconsejó que lo dejara, diciendo que merecía ser amada de verdad. Sin embargo, Elana aún creía que podían salvar la relación. El día 27 de julio del año 2005, las autoridades aceptaron retirar los cargos a condición de que Shamji firmara un compromiso de paz. En él debía reconocer que Elana tenía razones justificadas para temerle y aceptar 12 meses de libertad condicional, tras lo cual su expediente sería borrado. Justo a tiempo, Shamji cruzó la frontera hacia Estados Unidos para comenzar su doctorado en Duke. Meses después, Elana se reunió con él junto a su hija. Familia y amigos se sorprendieron de que regresara con quien la había maltratado. Algunos pensaban que estaba atraída por la fama y el estatus de su esposo, mientras otros creían que Elana lo amaba de verdad y esperaba que el matrimonio pudiera cambiar. En Durham, ambos establecieron una rutina diaria, corriendo maratones juntos todas las mañanas temprano. Tras correr, Elana llevaba a la niña al jardín infantil y luego iba con su esposo a la Universidad Duke. Shamji se destacó, completando un doctorado de 5 años en solo 3 años y medio. Pero a pesar de los logros, los problemas matrimoniales no desaparecieron. El nuevo entorno no podía reparar lo que ya estaba roto. Elana también tuvo éxito, ganando una prestigiosa beca que cubría la mayor parte de la matrícula y siendo reconocida como la estudiante sobresaliente de su clase. Después de clases, recogía a su esposo y a su hija y regresaba a casa a cocinar, una rutina diaria. En el año 2007, casi 2 años después, Elana quedó embarazada nuevamente y dio a luz a su segunda hija en noviembre. Los amigos de la pareja comenzaron a notar un claro desequilibrio en su relación. Elana siempre era quien llevaba y traía a Shamji a cualquier lugar. Cuando su amiga Valentina Nicole Lova preguntó por qué, Elana simplemente dijo que a su esposo no le gustaba conducir. Pero el desequilibrio no se limitaba a conducir. Elana asumía casi todas las responsabilidades familiares, desde las compras, reparaciones,
cambio de bombillas hasta el cuidado de los niños. A pesar de hacer tanto, se menospreciaba a sí misma, siempre elogiando la inteligencia de Shamji y considerando que ella no era nada en comparación con él. Para los extraños podía parecer que Elana controlaba la vida familiar, pero en realidad siempre buscaba la aprobación de su esposo, revelando una profunda dependencia emocional. Por su parte, Shamji la vigilaba estrictamente, llamándola constantemente cuando salía para preguntar dónde estaba, con quién y cuándo regresaría. En el año 2009, tras completar sus estudios en Duke, regresaron a Ottawa y se instalaron en una casa cerca del hospital donde ambos trabajaban. Elana rápidamente se hizo conocida como una médica de familia dedicada y compasiva, muy querida por sus pacientes. Shamji continuó especializándose en neurocirugía e incluso recibió un premio por atención sobresaliente al paciente. En esa época, ambos comenzaron a estar muy activos en redes sociales, construyendo la imagen de una familia feliz y adinerada con 2 hijas hermosas. Pero las personas cercanas sabían que la realidad era completamente distinta. Shamji controlaba incluso las cuentas de redes sociales de Elana, decidía qué fotos podía publicar e incluso la instigaba a atacar a quienes él no quería. Su control se extendía a todos los aspectos de la vida. Le prohibió a Elana suscribirse a la revista que le gustaba, limitaba a los amigos de los niños, criticaba a los pequeños que no eran de su clase. En casa insultaba frecuentemente a Elana, llamándola inútil, estúpida, diciendo que habría logrado más sin ella. En el año 2011, Shamji se mudó a Calgary por un año para completar un programa de investigación en cirugía de columna. Poco después, Elana descubrió pruebas de su infidelidad, correos cariñosos y facturas de hotel justo en el Día de la Madre, probando que había estado con su amante. Cuando Elana lo confrontó, Shamji no lo negó. Con el corazón roto, Elana pensó en dejarlo, animada por amigas a seguir adelante y encontrar a alguien que la mereciera. Pero se quedó. Elana aún anhelaba su reconocimiento, creyendo que había invertido demasiado en el matrimonio para abandonarlo. Shamji prometió terminar esa relación y poco después obtuvo el puesto soñado en el Hospital Toronto Western. La pareja se mudó a Toronto y compró una casa valorada en $1.500.000 en el área de North York. Elana dejó su trabajo en Ottawa y comenzó en la clínica Earl Bales, aunque confidenció a amigas que ya no le entusiasmaba como antes. Sentía que sus años de estudio y experiencia se desperdiciaban en un puesto que no le permitía desarrollar todo su potencial. Una vez establecidos, Shamji sugirió tener otro hijo, diciendo que la habitación vacía en la casa estaba desperdiciada y que quería un varón. Esperando que un nuevo bebé salvara el matrimonio, Elana aceptó. En octubre del año 2013 dieron la bienvenida a su primer hijo varón. Durante casi 2 años después, su relación pareció mejorar. En ese periodo, Elana se hizo cercana a Allison Kaufman, su nueva jefa y vecina que vivía justo enfrente. Las hijas de Elana estudiaban en escuelas privadas con excelentes calificaciones, y la carrera de Shamji en el Hospital Toronto Western seguía floreciendo, alabado por su sobresaliente talento quirúrgico. Para el año 2015, Elana dejó la clínica Earl Bales para trabajar en el Hospital Scarborough, uniéndose al Departamento de Medicina Familiar y asumiendo un rol de liderazgo en la Asociación Médica de Ontario, OMA. Pero a medida que la carrera de Elana avanzaba, los celos y la amargura de Shamji estallaban con más fuerza que nunca. En marzo del año 2016, toda la familia viajó de vacaciones a Vermont, haciendo una parada en Ottawa para dejar al hijo menor con los padres de Shamji. Esa noche, Shamji llamó a sus suegros diciendo que Elana se había cortado gravemente la mano y necesitaba cirugía. Más tarde, Elana dio explicaciones contradictorias. A veces decía que fue por chocar con un vaso, otras por cortar verduras o romper un plato. Ninguna tenía sentido, y estaba claro que la herida no fue un accidente. Al llegar a Vermont, la tensión entre ellos aumentó. La pareja discutió ferozmente sobre la relación pasada de Shamji, y en un arrebato de ira, él comparó a Elana con su amante de Calgary, diciendo que esa otra era mucho mejor.
La discusión se volvió violenta. Shamji intentó estrangular a Elana. Ella luego contó esto a sus amigas, pero no denunció a la policía, temiendo que el estatus de su esposo hiciera que la denuncia se volviera en su contra. Meses después celebraron 12 años de casados, un hito que sería el último y trágico de su matrimonio. Elana le regaló a su esposo una tarjeta con las palabras: «Shamji, querido, te amo con todo mi corazón. 12 años, 3 hijos, 4 ciudades, 2 países y una vida de recuerdos. Espero con ansias 50 años más contigo». Pero detrás de esas palabras tiernas se ocultaba una verdad oscura. A finales del año 2016, Elana comenzó a pensar seriamente en el divorcio. Aterrorizado, Shamji le suplicó que lo reconsiderara. Aunque Elana prometió pensarlo, en su interior cada vez sospechaba más que él tenía a alguien más. Al contárselo a sus amigas, una bromeó diciendo que debería buscarse un amante para equilibrar la balanza. Sorprendentemente, Elana lo hizo. Comenzó una relación extramatrimonial con otro médico, también casado y con hijos. Él la trataba con ternura, haciendo que Elana sintiera el respeto que no había tenido en años. Les contó a sus amigas que era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente amada. Su amante la animó a imaginar una vida libre, sin las ataduras de Shamji. Gracias a eso, reunió el valor para ver a un abogado y comenzar el proceso de divorcio. Durante ese tiempo, Elana también reveló un secreto que nunca había contado, que en octubre Shamji la había golpeado brutalmente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Elana entendió que debía irse, no solo para salvarse a sí misma, sino para proteger a sus 3 hijos. A finales de noviembre presentó oficialmente la demanda de divorcio. Shamji intentó apaciguarla regalándole una gran caja de chocolates, pero Elana mantuvo firme su decisión. El día 24 de noviembre envió un correo a una amiga. «Estoy en proceso de separación de mi esposo. Todo en casa es un caos. Este fin de semana iré a una conferencia. Luego te contaré más». Ese fin de semana, Elana asistió a una conferencia médica, participando en discusiones, networking y cena de gala. Durante todo ese tiempo, Shamji le enviaba mensajes constantes, fingiendo ser un esposo preocupado. Cuando Elana regresó a casa el domingo por la noche, le contó a su mejor amiga que había enviado oficialmente los papeles de divorcio a su esposo. El lunes por la mañana, el abogado de ella contactó a Shamji, enfatizando el deseo de terminar rápida y pacíficamente y exigiendo que presentara su declaración financiera. Elana se mudó al sótano de la casa, pero Shamji repetidamente subía sus pertenencias al dormitorio principal, como intentando negar que el matrimonio había terminado. El día 1 de diciembre del año 2016, la familia no pudo contactar a Elana en todo el día. Preocupados, sus padres llamaron a Shamji y él, a regañadientes, dijo que Elana se había ido la noche anterior, llevando una maleta y con un nuevo novio. Su madre, Anna, sabía que su hija nunca abandonaría a sus 3 hijos, así que contactó a Allison Kaufman, vecina y ex jefa de Elana, pidiéndole que revisara la situación. Cuando Allison miró en el garaje, vio que el auto de Elana seguía allí. Con un mal presentimiento, informó inmediatamente a los padres de Elana, que conducían toda la noche desde Windsor a Toronto. Cuando llegó la policía, Shamji repitió la historia de que «mi esposa se fue con alguien más». Siguiendo el protocolo, registraron la casa, pero no encontraron nada inusual. Esa tarde se descubrió el cadáver de una mujer dentro de una maleta a orillas del río Humber. La mujer estaba descalza, en pijama, con múltiples heridas graves en la cabeza. El examen forense confirmó que la víctima fue golpeada salvajemente con un objeto contundente y luego estrangulada hasta la muerte. El cuerpo fue llevado para que los padres de Elana lo identificaran. Su madre, Anna, no pudo reconocer a su hija por el rostro hinchado, morado y gravemente deformado. Su padre, Joseph, rompió en llanto y susurró: «Sí, esta es mi hija». La investigación se centró inmediatamente en Mohamed Shamji. Al día siguiente fue arrestado en una cafetería. Policías encubiertos irrumpieron y lo esposaron en la mesa.
La policía descubrió que Elana había intentado llamar al 911 la noche del crimen, pero solo marcó hasta el 611 antes de que Shamji la detuviera. Él la mató mientras sus 3 hijos seguían durmiendo en la casa. La hija mayor contó después que esa noche oyó gritar a su madre, pensando que era un ladrón. Abrió ligeramente la puerta y vio a su padre boca abajo en la cama. Cuando él la descubrió, solo le dijo fríamente que volviera a su habitación. El caso conmocionó a todo Canadá. El matrimonio aparentemente perfecto entre 2 médicos prestigiosos resultó ser una prisión de violencia y control. El funeral de Elana se celebró el día 17 de diciembre del año 2016 en la iglesia St. Francis of Assisi en Windsor, el mismo lugar donde fue bautizada y donde se casó con el hombre que le arrebató la vida. Mientras se esperaba el juicio, los padres de Elana, Joseph y Anna Frick, se mudaron a la casa de su hija para cuidar a los 3 nietos, ayudándolos a continuar en su antigua escuela. En mayo del año 2019, más de 2 años después del crimen, Mohammed Shamji se declaró culpable de homicidio en 2º grado en un acuerdo con la fiscalía, evitando un juicio prolongado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 14 años. El juicio fue seguido de cerca por los medios canadienses, millones de personas pendientes del veredicto. El día de la sentencia, la hija mayor de Elana declaró que nunca perdonaría a su padre y que cargaría con el odio por lo que él hizo. Más de 8 años después de aquel fatídico día, los 3 hijos de Elana, ahora crecidos en los brazos de sus abuelos maternos en Windsor, mantienen la vieja costumbre. Cada viernes por la noche, juntos hojean el álbum de fotos de su madre, contando anécdotas alegres sobre la doctora Frick, la más gentil del mundo. Ninguno menciona al padre. Mohammed Shamji, desde la celda número 17 en la prisión Millhaven, sigue enviando cartas manuscritas mensualmente, pero todas son devueltas intactas, sin una sola línea de respuesta. La mansión de $1.500.000 en North York fue subastada para compensar a la familia de la víctima. La tarjeta del 12º aniversario de bodas de Elana, espero con ansias 50 años más contigo, ahora yace en la caja de pruebas de la policía de Toronto, junto a la maleta manchada de sangre seca y la grabación del 911 cortada en el número 611. La muerte de Elana no solo terminó una vida, sino que abrió un nuevo capítulo para cientos de mujeres canadienses. El fondo Elana's Voice fue creado con donaciones, apoyando a víctimas de violencia doméstica en profesiones de alto nivel, aquellas que alguna vez creyeron que títulos y estatus las protegerían de la oscuridad. Cada año, el 30 de noviembre, el Hospital Scarborough apaga las luces 1 minuto en memoria. Y en el pasillo del Departamento de Medicina Familiar, el retrato de Elana sigue sonriendo, recordando que el amor verdadero nunca deja moretones. ¿Y Shamji? 14 años más, cuando cumpla los requisitos para solicitar libertad condicional, saldrá con el cabello completamente blanco y un nombre que nadie querrá recordar. Pero para esos 3 niños, la noche de diciembre del año 2016 será para siempre la noche en que su madre desapareció. Y también la noche en que aprendieron que incluso los que visten las batas más blancas pueden ocultar demonios tras sonrisas perfectas. En la fotografía aparece una familia que alguna vez fue considerada un símbolo de felicidad y plenitud. Sonrisas radiantes, abrazos cálidos en medio de un paisaje montañoso y sereno, como si nada pudiera perturbarlos. Sin embargo, detrás de esa imagen aparentemente perfecta se ocultaba una tormenta silenciosa, donde el amor que alguna vez ardió con fuerza se fue enfriando, sustituido por la desconfianza, la traición y distancias imposibles de acortar. Nadie podría haber imaginado que esos momentos, en apariencia tan cotidianos, eran en realidad una despedida sin aviso. El inicio de una tragedia que se prolongaría durante años, con un dolor que se acumulaba y una serie de preguntas que jamás obtendrían una respuesta completa.
Y cuando la verdad empezó a salir a la luz poco a poco, la opinión pública no solo quedó conmocionada por los escalofriantes detalles, sino también profundamente perturbada por la forma en que una familia que parecía indestructible se desmoronó de la manera más cruel. Si quieres conocer toda la historia, tan trágica como inquietante, te invito a quedarte hasta el final del video. Suzanne Morphew nació el 30 de abril de 1971 en la ciudad de Alexandria, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Allí, junto a sus padres, su hermano Andrew y su hermana Melinda, Suzanne disfrutó de una infancia tranquila. Mientras cursaba la escuela secundaria, conoció a un compañero de clase llamado Barry Morphew. Mientras ella competía por convertirse en la reina del baile de graduación, él destacaba como una estrella del béisbol, al punto de ser seleccionado por un equipo profesional. El romance entre los jóvenes surgió rápidamente, aunque en ese momento una lesión truncó el sueño de Barry de tener una carrera en las grandes ligas de béisbol. Tras graduarse de la secundaria, ambos asistieron a la misma universidad y luego se casaron en 1994. Barry comenzó un negocio de jardinería, mientras que Suzanne trabajaba como profesora en una escuela secundaria. Además, Barry era un cazador apasionado y el típico hombre de carácter rudo. Tuvieron 2 hijas, Mallory y Macy, y desde entonces Suzanne se dedicó por completo al cuidado de su familia. En 2018 se mudaron al estado de Colorado. Los Morphew comentaron a algunos amigos que querían estar más cerca de su hija mayor cuando ella comenzara la universidad. Desde fuera parecían una familia perfecta, 2 hijas hermosas, sin carencias materiales y siempre sonriendo en las fotos, mostrando unión y felicidad. Suzanne, quien había superado el cáncer en 2 ocasiones, encontró en Colorado una nueva afición: el ciclismo de montaña. En las imágenes de esa época se la veía como una mujer bella, activa y disfrutando del paisaje montañoso. Según sus allegados, era una persona extremadamente bondadosa, casi perfecta. Para 2020, con Macy a punto de graduarse de la secundaria, la pareja se preparaba para entrar en una nueva etapa de sus vidas. Y entonces llegó el sábado 9 de mayo de 2020. Aquel día Barry despertó de muy buen humor, a pesar de que la pareja había tenido algunas tensiones. Esa noche todo transcurrió sin problemas. A la mañana siguiente, domingo 10 de mayo, salió muy temprano de casa para ir a trabajar a una ciudad cercana. Mallory y Macy, por su parte, pasaron el fin de semana acampando juntas. Pero ese domingo no era uno cualquiera, era el Día de la Madre. Sin otros planes, Suzanne decidió hacer lo que más le gustaba: salir a montar en bicicleta. Sin embargo, nunca regresó. Horas más tarde, al notar su ausencia inusual, una vecina llamó a Barry para decirle que el coche de Suzanne seguía en casa, pero ella no había vuelto. Barry sugirió que buscaran su bicicleta. Sin embargo, la vecina no la encontró y, por indicación del propio Barry, llamó a los servicios de emergencia para reportar la desaparición de Suzanne. La policía local acudió al lugar y finalmente encontró la bicicleta de Suzanne al fondo de un barranco cercano, apoyada sobre unas rocas. Dado que ella aún era relativamente nueva en el ciclismo de montaña, un accidente parecía una posibilidad. Sin embargo, los investigadores sospechaban que, de haber sido un accidente, ella estaría herida y no completamente desaparecida. Las autoridades, junto con Andrew, emprendieron una exhaustiva búsqueda por toda la zona, pero no hallaron rastro de ella. Mientras tanto, Barry no regresó de inmediato a casa. Pasó antes a entregar algunas herramientas a un compañero de trabajo, incluyendo una pala. Les dijo que tenía una emergencia familiar y reservó una habitación de hotel, cediendo incluso la suya a otra persona. Poco después de las 6 de la tarde, Barry emprendió el camino de regreso. En ruta, habló con los ayudantes del sheriff, quienes le informaron que habían encontrado la bicicleta de su esposa. Cuando Barry llegó, poco antes de las 9 de la noche, parecía visiblemente afectado por la situación. Para entonces, Mallory y Macy ya estaban en casa, pero aún no había noticias de su madre. Mientras tanto, la policía inspeccionó la vivienda y comprobó que todo estaba en orden.
No había señales de entrada forzada, ninguna ventana rota ni rastro alguno de un robo. Unos días después, los investigadores hallaron el casco de Susan a unos 1,5 kilómetros de la escena, cerca de una carretera. Este detalle les hizo considerar la hipótesis de que alguien podría haberlo arrojado desde la ventanilla de un automóvil, lo que reforzaba la posibilidad de que Susan hubiera sido llevada contra su voluntad. Fue entonces cuando Barry publicó en redes sociales un video cargado de emoción, suplicando por el regreso seguro de su esposa y asegurando que haría todo lo necesario para que eso sucediera. Además, en el video aparecía el número de la línea directa del FBI y la información sobre una recompensa de $1,000,000 para cualquiera que aportara información importante, la cual posteriormente se duplicó a $2,000,000. Barry declaró a las autoridades que la noche anterior a la desaparición de Susan, todo entre ellos había ido muy bien. Cenaron juntos, incluso fueron íntimos, y luego se acostaron temprano. Según su relato, puso la alarma a las 4:30 a.m. del domingo, y alrededor de las 5 a.m. vio a Susan por última vez mientras aún dormía, por lo que no quiso despertarla. Después condujo unos 240 kilómetros hasta una localidad cerca de Denver. Horas más tarde, tanto él como sus hijas enviaron mensajes de felicitación por el Día de la Madre a Susan, pero no recibieron respuesta. Por su parte, Andrew y Melinda dijeron a los investigadores que les parecía extraño que sus sobrinas no estuvieran con su madre en un día tan especial, sobre todo sabiendo que Susan no tenía otros planes. Mientras tanto, la misteriosa desaparición de Susan causó un profundo impacto en la tranquila localidad. Un vecino que tenía su propio canal en redes sociales decidió investigar por su cuenta. Tras acordar encontrarse con Barry en el lugar donde se encontró la bicicleta, lo grabó en secreto. De forma inesperada, Barry le reveló que tenía su propia teoría sobre lo que había pasado con su esposa. Según él, la noche en que Susan desapareció, un oficial de policía vio un puma merodeando cerca del coche de ella, por lo que pensaba que existía una gran posibilidad de que hubiera sido atacada por el animal. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada. Los investigadores sabían que si se hubiera producido un ataque de ese tipo en la zona, tendría que haber indicios como fluidos corporales o señales de forcejeo, pero no había ninguno. Por ello, las autoridades empezaron a cuestionarse si Susan realmente había salido a montar en bicicleta, especialmente después de que sus gafas de sol, bolsa de hidratación, licencia de conducir y tarjeta de crédito fueran encontradas dentro del coche. En cambio, su teléfono móvil no dejó ningún rastro. Barry colaboró con los investigadores e incluso estuvo dispuesto a hablar casi siempre que se lo solicitaran. Pero la primera pista no llegó de él, sino de un registro domiciliario realizado por la policía. Exactamente 10 días después de iniciada la investigación, encontraron un dispositivo tecnológico importante, un bolígrafo espía que podía contener información crucial para el caso. Lo hallaron en el dormitorio principal de la casa. Parecía una escena sacada de una película de James Bond. Un bolígrafo aparentemente normal que, en realidad, podía grabar conversaciones. Según la información recabada, este bolígrafo había sido entregado a Susan con el propósito de grabar a Barry y así determinar si él la estaba engañando. Pero el plan no salió como se esperaba. En cambio, registró una conversación entre Susan y un hombre llamado Jeff, cuyo contenido dejaba claro que Jeff era su amante. Aunque todavía no se sabía con certeza quién era Jeff, este hallazgo supuso un giro inesperado y complejo en el caso. ¿Tendría este hombre algo que ver con la desaparición de Susan? En los días, semanas y meses siguientes, la desaparición de Susan se convirtió en la noticia más importante de Colorado. Los equipos de búsqueda peinaron toda la zona, incluso utilizando embarcaciones para inspeccionar cursos de agua cercanos. 4 meses después, Andrew organizó una búsqueda con la participación de voluntarios. En una entrevista dijo que sentía la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para encontrar a su hermana.
Sin embargo, para ese momento, Andrew también entendía que, dado el tiempo transcurrido, la posibilidad de encontrar a Susan con vida, como había esperado, era muy baja. Al fracasar todos esos esfuerzos, el caso se convirtió en el mayor misterio del estado, y carteles con la imagen de Susan fueron colocados en casas, tiendas y a lo largo de las carreteras. En agosto de 2020, Barry declaró a un importante canal de noticias nacional que creía haber manejado la situación de forma incorrecta y que la desaparición de su esposa era lo más devastador que le había ocurrido en la vida. Aproximadamente 2 meses después, los agentes finalmente identificaron al hombre con quien Susan mantenía una relación sentimental. Se trataba de Jeff Libler, un hombre casado y padre de 6 hijos que vivía en el estado de Michigan. Él y Susan habían tenido un encuentro casual después de terminar la secundaria, pero no fue sino hasta décadas más tarde, en 2018, justo cuando ella se mudó a Colorado, que Susan, de forma inesperada, le envió un mensaje por redes sociales diciéndole que lo extrañaba. A partir de ese momento, comenzaron a conversar casi todos los días, sin interrupción. Tras la desaparición de Susan, Jeff guardó silencio, pero empezó a colaborar con los investigadores tan pronto como fue localizado. Se descubrió que Jeff había tomado medidas para ocultar la relación, eliminando todas las cuentas de redes sociales que usaba para comunicarse con ella. Jeff confesó a los agentes que lo hizo porque no quería dañar la reputación de Susan y además temía perder a su familia y su trabajo. Por supuesto, también le preocupaba que lo consideraran sospechoso. Incluso llegó a preguntar abiertamente a los investigadores si lo veían como un objetivo de la investigación. Aunque después no se puso en contacto por iniciativa propia, sí cooperó con las autoridades, aceptando entregar su ADN, el historial de llamadas y las contraseñas de las cuentas eliminadas. Gracias a la revisión de datos de redes sociales y de los teléfonos de ambos, los investigadores reconstruyeron la relación, incluidas las veces que se encontraron en persona. También descubrieron que Susan había viajado en varias ocasiones a otros estados para reunirse con Jeff, desde Luisiana hasta Florida. Se enviaban fotos privadas, hablaban de casarse e incluso mencionaban la posibilidad de abandonar Estados Unidos para vivir juntos en un lugar lejano y de clima tropical. Para los investigadores, Jeff era una pieza clave, ya que fue la última persona que tuvo contacto con Susan antes de que desapareciera del mundo. Por ello, mientras intentaban averiguar qué había ocurrido en realidad, esa relación amorosa se convirtió en el centro de la investigación. El sábado 9 de mayo, los datos mostraron que Susan y Jeff intercambiaron 59 mensajes, muchos más de lo habitual. Ella incluso le envió una selfie tomando el sol, considerada la última prueba de vida de la que se tiene constancia. Barry no estaba en casa cuando la conversación entre los amantes se intensificó. A las 2 de la tarde, Susan le escribió diciendo que estaba completamente enamorada de él y le preguntó qué estaba haciendo. Jeff respondió unos minutos después invitándola a hacer una videollamada. A las 2:11, Susan contestó que estaba lista. A las 2:26, Barry le envió un mensaje a Susan diciéndole que estaba de camino a casa. Nadie sabe si ella llegó a leer ese mensaje o si estaba ocupada con Jeff, pero no contestó. Barry insistió preguntándole si iba a salir, pero tampoco obtuvo respuesta. Los investigadores notaron rápidamente que, justo en ese intervalo, el teléfono de Barry empezó a registrar movimientos alrededor de la zona exterior de la casa, como si estuviera dando vueltas sin rumbo. Cuando le preguntaron por esa actividad inusual, Barry dio una explicación poco convincente. Dijo que había estado corriendo alrededor de la casa, apuntando y disparando contra unas ardillas que, según él, eran una molestia constante. Sin embargo, esta declaración se convirtió en una prueba incriminatoria importante, ya que no se encontró ningún indicio de disparos o de eliminación de ardillas en su propiedad. Uno de los problemas para Barry fue que se sometió a entre 30 y 40 entrevistas sin abogado, hablando con todo tipo de investigadores, desde la policía local hasta agentes del FBI. Mientras tanto, Jeff fue descartado como sospechoso, ya que su coartada, que había permanecido en Michigan durante todo ese fin de semana, fue verificada.
Al mismo tiempo, los investigadores encontraron numerosos mensajes de Susan a una amiga cercana, en los que expresaba su inquietud respecto a su esposo. En esas líneas impactantes afirmaba que Barry no quería hablar de divorcio, que no se sentía en paz estando con él y que no estaría segura si se quedaba sola con él. La imagen de familia perfecta empezó a desmoronarse y Barry se convirtió en el principal sospechoso. Decididos a confrontarlo sobre las grietas en su matrimonio, los investigadores le dijeron que sabían de la infidelidad de Susan. Contra todo pronóstico, Barry lo negó rotundamente, asegurando que no sabía nada y enfatizando que su relación seguía siendo perfecta. Esto llevó a los agentes a cuestionarse si él tendría el motivo suficiente para actuar. Poco después encontraron una pista crucial. Un mensaje eliminado que Susan le envió a Barry unos días antes de desaparecer, en el que le decía que estaba demasiado cansada y que no le importaba lo que él hiciera, pero que necesitaban resolver todo de manera civilizada. Los investigadores consideraban muy probable que Barry hubiera perdido el control cuando Susan finalmente le dijo que lo iba a dejar. Además, al saber que sus dos hijas estarían fuera de casa la tarde de ese sábado, la oportunidad para vengarse y limpiar la escena era prácticamente perfecta. El 5 de mayo de 2021, aunque el cuerpo aún no había sido encontrado, pero con la creciente convicción de que Susan había sufrido el peor de los destinos, las autoridades arrestaron a Barry y lo acusaron de asesinato. Además, los registros judiciales mostraban que había manipulado pruebas físicas e intentado influir en un funcionario público en relación con el delito del que se le acusaba contra su esposa. Según la acusación formal, el hecho habría ocurrido entre el 9 y el 10 de mayo de 2020. Barry afirmó ser inocente de todos los cargos. En esos días, Melinda, hermana de Susan, concedió una entrevista a una emisora local, y quizá debido a este giro en los acontecimientos, reveló una información impactante. 2 días antes de desaparecer, Susan le había enviado un mensaje lleno de preocupación. Según Melinda, en ese mensaje Susan expresaba una profunda ira hacia Barry, señalando que él la había maltratado tanto psicológica como físicamente, y que estaba muy enfadada consigo misma por haberle permitido tratarla mal durante tanto tiempo. Melinda describió el carácter extremadamente autoritario de Barry como opuesto a la naturaleza amable y tolerante de su hermana. También aseguró que Barry tenía la tendencia de amenazar para conseguir lo que quería y que la relación matrimonial se había deteriorado gravemente en los últimos años. Durante semanas y meses, las autoridades realizaron registros exhaustivos en la casa y los vehículos de la pareja. Tras escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía en una audiencia pública, el juez decidió celebrar una audiencia preliminar en agosto de ese mismo año para determinar si había suficientes fundamentos para llevar el caso a juicio. En la audiencia, los agentes del FBI y la Fiscalía revelaron que desde las 2:47 de la tarde del 9 de mayo hasta las 10:17 de la noche de ese día, el teléfono de Barry estuvo en modo avión. Según las autoridades, ese intervalo pudo haberse usado para matar a su esposa y deshacerse de pruebas. Como no podían rastrear la señal telefónica, los investigadores recurrieron a una técnica novedosa llamada examen digital vehicular para extraer datos del camión de Barry. Estos datos contaban una historia muy diferente a la que él había narrado. En primer lugar, aunque Barry dijo que se acostó alrededor de las 8 de la noche, los datos mostraban que, hacia las 9:30, el vehículo fue puesto en reversa y se desplazó unos 29 metros, acercándose más a la casa. Para los investigadores, ese pudo ser el momento en que transportó el cuerpo de Susan. En segundo lugar, contrario a la hora de partida que Barry declaró, la computadora del vehículo registró que la puerta se abrió y se cerró alrededor de las 3:30 de la madrugada, lo que llevó a las autoridades a creer que salió de casa mucho antes de lo que había dicho. Sin embargo, existía un intervalo sin datos, y los investigadores explicaron que no podían reconstruir toda la cronología debido a que la capacidad de almacenamiento era limitada y la información se sobreescribía con el tiempo. Barry ayudó a aclarar parte de este vacío cuando dijo que, al salir de casa, giró a la izquierda en lugar de a la derecha.
porque, aunque estaba oscuro, recordaba haber visto un grupo de alces. Y, con su instinto de cazador, quiso acercarse a observarlos. Esta declaración resultó especialmente relevante porque lo situaba en la zona donde se halló una prueba importante: el casco de bicicleta de Susan. Según los investigadores, fue en ese giro a la izquierda, alrededor de las 8:10 de la mañana del Día de la Madre, cuando Barry pudo haber arrojado el casco. En cuanto a los movimientos inusuales que registró el teléfono, las autoridades sospechaban que Barry había perseguido a su esposa. Pero no quedó ahí. En la audiencia, el equipo investigador reveló que encontraron en la casa una pistola de dardos tranquilizantes vacíos, una cápsula de anestésico y una jeringa para administrarlo. El abogado de Barry argumentó que no se podía saber desde cuándo estaban esos objetos allí. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que, en algún momento del 9 de mayo, cuando Barry volvió a casa, perdió el control y decidió matar a Susan con un dardo tranquilizante para animales. Los expertos señalaron que este tipo de dardo puede causar moretones en el cuerpo humano y que, en una persona de aproximadamente 54 kilos como Susan, bastarían entre 8 y 10 minutos para marearse, perder el conocimiento durante horas y experimentar dificultad respiratoria. Aunque en la casa no se encontró ninguna pistola de dardos tranquilizantes en funcionamiento, Barry admitió ante los investigadores que tenía experiencia usando este tipo de arma, ya que anteriormente la había empleado para sedar ilegalmente a ciervos y luego cortarles las astas para venderlas con fines de lucro. En el garaje de la vivienda se halló una colección de cabezas de ciervo y un montón de astas, lo que respaldaba su declaración. Sin embargo, un alguacil adjunto del condado declaró que, cuando Barry regresó a casa el 10 de mayo, tuvo un comportamiento extraño. A pesar de la gravedad de la situación, no llamó a la policía ni hizo preguntas. La defensa respondió que su cliente siempre actuó siguiendo las instrucciones de las autoridades. Otro elemento perjudicial para Barry provino del testimonio de un empleado, quien afirmó que, cuando Barry le cedió su habitación de hotel, notó un fuerte olor a cloro o lejía. Para los investigadores, esto indicaba que Barry podría haber limpiado una escena del crimen. No obstante, un hallazgo inesperado complicó aún más el caso. La fiscalía descubrió 3 muestras de ADN desconocidas en la guantera del vehículo de Susan, una de las cuales coincidía parcialmente con el perfil de un hombre vinculado a agresiones sexuales en otros estados. Aún así, tras una audiencia preliminar intensa, el juez concluyó que había fundamentos suficientes y fijó el juicio para mayo de 2022. En la declaración jurada hecha pública en ese momento, los investigadores acusaban a Barry de haber perseguido y dominado a Susan del mismo modo que lo hacía con los animales, después de que ella le dijera que quería divorciarse. Según se indicó, Susan lo había acusado de serle infiel durante años. En ese momento, Barry llevaba meses en prisión preventiva. El 20 de septiembre de 2021, tras pagar una fianza de $5,000, fue liberado y salió de la cárcel junto a sus hijas, quienes siempre lo apoyaron públicamente. Barry se negó a conceder entrevistas. Sin embargo, en abril de 2022, el caso dio un giro inesperado cuando la fiscalía solicitó retirar los cargos sin condiciones para seguir reuniendo pruebas, y el juez aceptó. Barry abandonó el tribunal como hombre libre, acompañado nuevamente por sus hijas. Entre los factores que llevaron a la fiscalía a tomar esta decisión figuraban la ausencia de ADN de Barry en la cápsula vacía del tranquilizante y el testimonio de un gerente de hotel, que afirmaba que el olor a cloro ya estaba presente antes de que Barry se alojara allí, pues la habitación estaba justo encima de una piscina cubierta. Pero lo más importante, y que amenazaba con desbaratar todo el caso, fue que la muestra de ADN masculino hallada en el vehículo de Susan no coincidía ni con Barry ni con Jeff. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Habría caído Susan en manos de un depredador sexual? Mientras tanto, Melinda y Andrew solo podían rezar para que el cuerpo de Susan fuera hallado pronto, ya que creían que esa era la única forma de obtener respuestas y justicia. Un año después, Barry presentó una demanda contra las agencias que lo arrestaron y encarcelaron, reclamando una indemnización de $15 millones.
También apareció en un programa de televisión importante junto a sus hijas, llorando y proclamando su inocencia, diciendo que amaba a su esposa y a sus hijas. Paralelamente, fue acusado por separado de fraude electoral por falsificar o utilizar la papeleta de voto de Susan en unas elecciones. Barry se declaró culpable y, gracias a un acuerdo, evitó la prisión. Pero después de todo, en septiembre de 2023, el cuerpo de Susan fue finalmente hallado en una zona remota de Colorado, a unos 80 kilómetros de su casa. En la escena también se encontró la ropa de ciclismo que llevaba puesta y una bala, aunque no estaba claro si esta había sido utilizada. Posteriormente, Barry emitió un comunicado a través de su abogado diciendo que él y sus hijas estaban afrontando un dolor y una conmoción terribles, ya que seguían creyendo que ella regresaría. Meses después, en agosto de 2024, la Oficina Forense del Condado publicó el informe de la autopsia, confirmando que Susan murió a consecuencia de un acto violento. El informe señalaba que la causa de la muerte fue indeterminada, en un contexto de intoxicación por butorfanol, azaperona y medetomidina, medicamentos utilizados como anestesia combinada para animales salvajes, y que no había señales de traumatismo físico. Al ser nuevamente señalado como principal sospechoso, la demanda de Barry fue desestimada por el tribunal. Por su parte, Barry declaró a los investigadores que utilizaba habitualmente los 3 medicamentos para sedar ciervos. Además, uno de sus abogados sostuvo que la combinación de esas sustancias era bastante común. Sin embargo, el 20 de junio de 2025, Barry fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposa. Desde entonces, los investigadores han hecho pública más información sobre las pistas y pruebas adicionales que poseen en caso de que el caso llegue a juicio. Entre ellas se incluyen una serie de imágenes de cámaras de vigilancia en las que se le ve deshaciéndose de lo que las autoridades creen que podrían ser materiales que contenían fármacos sedantes. Según las revelaciones más recientes, en la mañana del 10 de mayo de 2020, Barry hizo 5 viajes para recoger y desechar basura durante el trayecto que, supuestamente, formaba parte de su jornada laboral. Sin embargo, los investigadores indicaron que no pudieron determinar con exactitud qué fue lo que tiró. Por su parte, Barry afirmó que se trató simplemente de un día de trabajo normal y que no había nada incriminatorio en esa acción. Además, los fiscales señalaron que, con el fin de averiguar si Susan le estaba siendo infiel, semanas antes de los hechos, Barry comenzó a hostigarla. También intentó destruir pruebas que mostraban el deterioro de su relación. Finalmente, en su informe, las autoridades subrayaron que, para obtener los 3 medicamentos encontrados en el cuerpo de Susan, en el estado de Colorado es necesario contar con una prescripción médica. Por ello, sostienen que Barry pudo haber almacenado estas sustancias desde 2018 antes de mudarse al estado. Según las autoridades, él era el único ciudadano en todo Colorado con acceso a ellas. Hasta el momento de esta redacción, en agosto de 2025, se ha fijado la fecha del juicio con el compromiso de buscar justicia para Susan y sus seres queridos. Esta tragedia es un recordatorio doloroso de que, cuando el amor se quiebra y los conflictos se acumulan, si las personas permiten que la sospecha, el egoísmo y la ira dominen sobre la razón, las consecuencias pueden ser una pérdida irreversible y heridas que jamás sanarán. Demuestra que la traición en el amor no solo destruye la confianza, sino que puede encender la mecha de tragedias inimaginables, arrastrando a todos a un torbellino de odio y desesperación. Basta un solo instante de pérdida de control para borrar a toda una familia, dejando a hijos huérfanos, a una víctima sin vida y a quien queda enfrentando el peso de la justicia. La lección que perdura es que, ante un conflicto o una traición, debemos aprender a escuchar, contenernos y buscar soluciones pacíficas para que nadie tenga que pagar con la vida, la libertad y el resto de sus días.